Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3 o la parte número 3 de esta serie y vamos a hablar acerca de algo que nos mencionó allí Lucas 21 en el versículo 11. Nos quedamos, tú te recuerdas que hablé de una señal específica que dijo Cristo Jesús, al menos según lo que explica Lucas, y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Dice Lucas 21, capítulo 11, habrá grandes terremotos y hambre. De eso hablamos ya, de los terremotos y el hambre. Dice, y epidemias por todas partes, y epidemias. De eso vamos a hablar hoy, de la cuestión de la epidemia. Acabamos de pasar una epidemia, más que una epidemia, una pandemia hace apenas unos 2 años y todavía estamos saliendo de eso y sin embargo de vez en cuando escuchamos casos de algunas personas que se infectan en los últimos tiempos. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la epidemia es una enfermedad que se expande en un área más pequeña. Las personas son afectadas, muchos de ellos mueren, pero es más fácil de controlarlo. Pero cuando esta enfermedad se expande por un área muy grande, en este caso todo el mundo, entonces viene a ser una pandemia, que fue lo que sucedió ahora con el COVID-19. Quiero dar una lista más o menos de algunas de las pandemias más grandes en el mundo que han existido. Por ejemplo, la de Justiniano en el siglo IV, más o menos en el 550. La peste negra en el siglo XIV, por ahí por el 1346 al 50 más o menos, que también afectó y mató mucha gente. Esa era una epidemia que cinco siglos después descubrieron que eran las ratas lo que producía la peste negra. Después la gripe española en el 1918, al finales de la Primera Guerra Mundial. Después la gripe asiática en 1957. La gripe de Hong Kong en 1968. No hace muchos años, en 1981, hace unos 40 años atrás más o menos, el VIH o lo que alguna gente le llamaba el SIDA o el AIDS en inglés, que mató a 25 millones de personas en todo el mundo. Tú sabes, en parte, que es una de las cosas que desarrolló el SIDA, es algo que tiene que ver con el pecado del sexo. No estoy diciendo que el sexo sea pecado, sino de la forma que mucha gente utilizó el sexo. Claro, atención, no estoy diciendo en este día que todo el mundo que fue afectado por esta pandemia fue causa de sexo. Hubo muchas personas que murieron, incluyeron doctores, por ejemplo, que se veían contaminados a la hora de una operación o cosas así. Niños también que nacieron con el VIH, pero la forma más fácil en aquel tiempo de la transmisión era la relación sexual desmedida y el uso de las drogas también. Así que hay una influencia del pecado, dentro de algunas de estas cosas. Y ahora, en el 2020, todavía continuamos con el COVID-19. Quizás ha sido la afección más grande de los últimos tiempos. Pasó apenas para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que tú tienes o has tenido amistades que sufrieron de esta pandemia. Yo también la cogí. Yo cogí el COVID-19 ya al final, casi 2 años después que se instituyó la pandemia en el mundo. Yo fui bastante resistente a esta enfermedad. Sin embargo, mi esposa y yo la tuvimos, mis hijos las tuvo, incluyendo los nietos, hasta los nietos. Pero gracias al Señor todos estuvimos bien, no estuvimos graves ni nada por el estilo, pero sufrimos en carne propia el hecho de que una pandemia no tiene respeto
de nadie. Ahora, hay varias cosas que esta pandemia del COVID-19 puso en evidencia y son de las cosas que te quiero hablar en el día de hoy. Primeramente quiero decirte que este es un tema muy espinoso porque hay personas que han hablado acerca de este tema en el internet y los medios de comunicación pues le han cortado la enseñanza. Espero que este no sea el caso con nosotros, porque en realidad espero no decir nada negativo en contra de nadie, pero en realidad hay muchas cosas que pudiéramos decir de la forma que esta pandemia se ha manejado. Pero una de las cosas principales que COVID-19 puso en evidencia fue lo frágil del sistema de salud mundial. Yo quiero que entiendas algo bien interesante. Esta epidemia ha pasado ahora donde el mundo ha llegado a su desarrollo máximo en la historia. Ahora, antes de decir esto, quisiera también decir lo siguiente. Las pandemias de las cuales hablé ahorita hace un segundito, por ejemplo, la de Justiniano y la peste de Justiniano, la peste negra, fueron hace siglos atrás. Sin embargo, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el VIH y otros más que no estoy incluyendo aquí, son de los últimos 100 años. Acuérdate de que en la enseñanza pasada te dije que cuando hablamos de la guerra y cuando hablamos del hambre y cuando hablamos de los terremotos, nos enfocamos en los últimos 100 años. Los últimos 100 años que hemos visto el crecimiento desmedido de todas esas cosas. Bueno, aquí también en los últimos 100 años hemos visto también un crecimiento en las pandemias, epidemias y pandemias, ¿ok? Las dos cosas. Pero sin embargo, con todo el desarrollo que hay tecnológico, el hombre ha llegado ya al espacio, casi que a dominar parte del espacio, y la tecnología que nosotros vemos todos los días, los adelantos son realmente increíbles. Sin embargo, en cuestión de la salud, nos vamos a dar cuenta de que esta pandemia atacó al mundo entero. Todos sabemos que esto fue un virus, es decir, se organizó, comenzó a través de un virus que aparentemente fue creado por el hombre en un laboratorio. Yo no estoy seguro, escuchen lo que voy a decir, fíjense, yo no estoy seguro que quizás el propósito principal de la creación de este virus era de que llegara a afectar a todo el mundo. Yo no estoy seguro, dicen algunos que sí, ¿ok? Pero si no lo fue, como quiera que sea, este virus llegó a afectar a todo el mundo entero y puso otras cosas también en evidencia al mismo tiempo. Uno de ellos fue el control de los gobiernos. Atención con esto, porque esto es muy importante, el control de los gobiernos. Hay un tema de la cual nosotros vamos a hablar un poquito más adelante y va a ser la marca de la bestia o el 666. Atención, no estoy diciendo, escuchen esto, no vaya a ser que alguien confunda lo que yo voy a decir, no estoy diciendo que el COVID-19 es la marca de la bestia, no lo es absolutamente para nada, esto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, fíjate esto, muchos años atrás, yo pensaba, bueno, el día que se manifieste el anticristo, dice la Biblia de que el anticristo va a marcar a la gente con el 666 en la mano y en la frente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Atención. Y yo decía, ¿y cómo va a hacer eso? ¿Cómo es posible que la gente se deje marcar? Seremos tontos para que venga alguien y nos diga, bueno, te vamos a marcar, y si no, no puede ser, tiene que haber una revolución, se tienen que imponer también lo que nosotros conocemos como la democracia y el pueblo manda. Y bueno, ¿sabes qué? Mira, con esta pandemia nos dimos cuenta que el pueblo no es tan fuerte ni tan demandante como nosotros pensábamos, sino que los gobiernos tienen control sobre los pueblos. Atención, porque esta es una señal muy, muy seria que muchas personas están tomando ligeramente. Pero al ver que
que los gobiernos empezaron a tomar reglas con las cuales muchos de nosotros no estábamos de acuerdo. Y yo quiero decir otra cosa, atención, préstame atención a lo que voy a decir. Yo no estoy absolutamente en contra de la vacuna para remediar un virus o una pandemia. Yo no estoy en contra de eso. Atención. Lo que estoy en contra es de que se obligan a las personas utilizando el temor para que las personas se vacunen. Y eso es lo que he visto. He visto a muchas personas que se vacunaron, que pasaron por esa experiencia por varios miedos. Uno, el miedo quizás, número uno, de morirse, porque ese es otro de las evidencias, el temor de la gente. Escucha, la gente salió con un miedo tremendísimo. Lo peor de esto es que mucha de esa gente eran cristianos. Y vamos a hablar de eso ahorita en un segundo. Las personas tenían temor, tenían miedo de morirse. Y muchos se murieron. Yo conocí inclusive pastores que se murieron. Claro, de los que yo conozco, atención, de los que yo conozco, la mayoría de ellos tenían ya algún tipo de problema físico, alguna dependencia. Muchos tenían diabetes, otros tenían quizás estaban obesos, tenían algunos otros problemas de salud. Y entonces lo que hizo esta pandemia o este virus, esta enfermedad fue pues a venir a acabar con la situación física de la persona. Yo recuerdo que mi papá, que murió hace ya más de 20 años atrás, pues tenía problemas de diabetes y tuvo una enfermedad de una infección en los pulmones, y debido a la diabetes que no se cuidaba, porque no se cuidaba y no tomaba la medicina como debía de hacerlo, pues el medicamento que le daban para pelear esa infección pues no le funcionaba y al final falleció, murió. Pero hubo otras personas que aparentemente estaban sanos y murieron. Estamos conscientes de que el virus del COVID-19 fue un virus muy fuerte. A algunas personas les agarró mucho más fuerte que a otros y no es fácil y se perdieron muchas vidas. Pero entonces vimos allí, como dije anteriormente, el temor de la gente a flor. Nerviosos. No solamente esto, el COVID-19 casi hace 2 años que pasó y todavía vemos personas allí que andan con sus máscaras. Me relaciono con una persona que usa máscara todos los días, 2 máscaras dobles todavía, y andan en su carro. Él maneja solo en su carro y usa la máscara, no se la quita. No sé si en su casa se quite la máscara o no, pero déjame decirte, esto es también una señal o un signo de un gran temor en las personas. Cristianos o no cristianos, déjame decirte, no importa. Yo estoy viendo muchos creyentes que están atemorizados tremendamente, que no quieren salir, que no quieren hacer cosas. Tanto así fue que tú te recuerdas que se cerraron todas las iglesias. Yo recuerdo de que en el 2020 pues nosotros también nos vimos forzados por el gobierno a cerrar la iglesia, específicamente sobre todo los 2 primeros meses. Comenzó más o menos en marzo. Yo recuerdo que estaba yo en el sur de la Florida visitando a mis hijos y mis nietos y allí veía pues el ambiente muy extraño. Ya los supermercados empezaban a quedar sin comida y enseguida después de eso entonces el gobierno empezó a tomar ciertas regulaciones. Entre las regulaciones estuvo entonces el cerrar las escuelas, los lugares públicos y también la iglesia. Yo no es que estaba en desacuerdo con cerrar la iglesia y nosotros lo hicimos por los 2 primeros meses y empezamos a transmitir entonces en línea y a través del teléfono, dar los servicios y la forma de que la iglesia se empezó a desarrollar cambió totalmente. Este virus vino a cambiar la sociedad a nivel mundial. Hay otros países donde fue todavía peor. Yo tengo que decir que quizás yo no sentí el impacto de COVID tan fuerte, ni mi esposa tampoco. Ambos de nosotros trabajamos en un medio donde íbamos a trabajar todos los días porque nos necesitaban y no hubo un control de que no fuéramos a trabajar, pero muchas personas sí, muchas personas también perdieron el trabajo. Ahora la cosa está cambiando un poco. Lo otro que creó esta pandemia, mi querido hermano, a nivel mundial fue
que vino a cambiar la iglesia. Escucha esto. La iglesia ha cambiado totalmente su forma de poder hacer ministerio. Yo quiero decir esto en el día de hoy. Yo llevo ya muchos años usando las redes sociales para transmitir y para enseñar la enseñanza bíblica, desde los servicios en la antigua iglesia que pastoreábamos, conferencias y muchas otras cosas más. Hace aproximadamente ya unos 35 años atrás comenzamos este tipo de ministerio localmente en la ciudad de Las Vegas, donde yo vivía. En aquellos tiempos usábamos, tú te recuerdas, aquellos cassettes VHS grandes, que era todo un proceso para poder editarlos y demás. Así comenzamos y se empezaban a transmitir nuestras enseñanzas y la gente se las llevaba a la casa. Y yo recuerdo de que yo hice esto porque anteriormente a eso, aún antes de yo ser pastor, yo trabajaba para una televisora, una compañía de televisión, donde aprendí a trabajar con los videos, con las cámaras. Aprendí esto también de mi papá, que lo hizo toda su vida en nuestro país, Cuba, al principio cuando yo era un niño y después aquí en los Estados Unidos. Y de ahí me salió entonces la inclinación a los medios de comunicación. Sin embargo, toda esta experiencia la traje a la iglesia y así me fui desarrollando. Pero yo recuerdo desde los 80, habían personas que me criticaban a mí porque yo traía este tipo de tecnología a la iglesia para poder compartir el mensaje con mucha gente. Hasta ahora, casi un poquito antes del COVID-19, habían personas, incluyendo pastores, que me criticaban, mi querido hermano, por lo que nosotros hacíamos. Yo recuerdo de que, bueno, la tecnología se mueve, teníamos que comprar equipos nuevos, cámaras nuevas y muchas otras cosas más. Y hacíamos anuncios para pedir donaciones y demás para poder comprar algunos de esos equipos y habían una serie de personas que me criticaban por lo que estábamos haciendo. Para mi sorpresa, enseguida que vino el COVID-19 y la gente ya no se podía reunir en la iglesia, esas mismas personas que nos criticaban por lo que nosotros hacíamos, nos vinieron a pedir entonces ayuda y consejo para ver cómo ellos también podían transmitir allí en el internet. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno, porque Dios utilizó todo esto para despertar a muchos cristianos y a muchos pastores, atención, a muchos pastores y maestros, de el poder que tiene en estos momentos las redes sociales para poder compartir el mensaje de salvación. Fue tanto así que nosotros entonces grabamos los programas regulares hasta muy principio del 2020, hasta diciembre del 2019. Fíjate, porque en el 2019 en diciembre me dio una parálisis facial y tuve que dejar de predicar por quizás unos 2 meses. No podía hablar ni nada por el estilo. Inmediatamente después de eso, viene el COVID-19, esta nueva pandemia, y ya no podíamos estar en la iglesia. Y cuando me di cuenta de la cantidad de pastores y de iglesias que estaban transmitiendo a través del internet, te digo la verdad, me dio mucho gusto. A mí me dio gusto porque dije, wow, esta gente ha aprendido de que el internet, las redes sociales, es la forma en la cual ahora nosotros vamos a utilizar para poder llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Así que esta pandemia, que vino como resultado de las tantas señales, ha venido a ser una bendición para el mundo. Bueno, durante los últimos 2 años nos hemos dedicado entonces a entrenar a iglesias y a pastores y a personas y enseñarles cómo hacer ministerio en internet. Quiero aprovechar la oportunidad para dejarte saber de que si tú o tu iglesia quiere hacer esto también, tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y ponte en contacto con nosotros, me puedes escribir allí a entrepáginasdelabiblia@gmail.com y podemos estar en contacto y hacer alguna cita. Nosotros vamos en algunas ocasiones a algunas iglesias y damos entrenamiento de cómo hacer este ministerio en internet. No hay que gastar mucho dinero. No tienes que invertir en cámaras caras. Si tienes los fondos necesarios, pues hazlo, porque la calidad sería mucho más fácil. También a la hora de editarlo,
la computadora que usas, el software o el app que usas también, para eso es importante. Pero si no lo tienes, no te preocupes, lo puedes hacer. Nosotros entrenamos a la gente todo el tiempo. Pero entonces nos dio gusto, es decir, a mí me ha dado gusto de que después de todo el resultado de este COVID-19 ha sido beneficioso para la iglesia. Y viene a mi mente Romanos 8:28, que dice: para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Dios usa las cosas que suceden a nuestro alrededor para beneficio de nosotros los cristianos, y en este caso de la iglesia. Claro, sucedió lo siguiente también. Con esta pandemia, una de las cosas que pasaron fue de que, y yo la veo de esa forma, Dios vino entonces a purificar a la iglesia. Los que no querían ir a la iglesia ya tenían una razón técnica para no ir a la iglesia y dejaron de ir. Tanto es así que muchos no han vuelto a la iglesia más. Y apenas ahora, en los últimos meses, estamos viendo que algunas personas están regresando. Yo estoy ahora pastoreando una iglesia, o ayudando al pastorado de una iglesia que está sin pastor, y me doy cuenta que eso está sucediendo. Pero hay muchos que se fueron y no van a regresar más. Y aún algunos de esos que están regresando, regresan a ver qué es lo que está pasando, pero después al final, tú lo verás, se van a ir también. Algo va a pasar en el ambiente que Dios va a utilizar esto para limpiar, para purificar la iglesia. Y yo creo que la iglesia está siendo purificada por Dios, porque el Señor Jesús está por venir. Pero sobre todo, la evidencia más grande de esto es la dependencia de Dios de los cristianos. Los verdaderos cristianos, mi querido hermano, escucha esto: los verdaderos cristianos están dependiendo de Dios, están confiando de Dios, están allí pegados y no tienen problema, no tienen miedo. Quizás tengan algún tipo de preocupación, porque todos los tenemos, pero ellos están allí dependientes de Dios. Todo esto tiene que ver con lo que la palabra nos dice, porque fíjate, en el libro de Mateo, capítulo 24, allí mismo, en este texto que hemos estado estudiando, en el versículo 14 dice Jesús: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escucha esto: yo soy de los que creo, atención, yo soy de los que creo de que el gran desarrollo tecnológico que nosotros tenemos ahora, y ahora impulsado por esta epidemia o pandemia final del COVID, la pandemia impulsó, es decir, forzó a la iglesia, fíjate esto, forzó a la iglesia a cerrar las puertas, a quedarse en casa, en los edificios, y tratar de reinventar la forma de poder predicar el evangelio. Bueno, yo creo definitivamente de que las puertas que la gente nos cierran, no te preocupes por eso, porque hay una ventana por la cual nos vamos a colar, y es esta ventana que tú estás viendo ahí delante de ti. Y nosotros estamos entrando en los hogares, en muchos lugares, a través de todo el mundo, con este ministerio. Lo venimos haciendo ya hace años. Hay personas que nos escuchan en muchos lugares, aún en países, mi querido hermano, donde la iglesia no es permitida. Yo ministro a un grupo de lo que se conoce como la iglesia underground, o la iglesia debajo de la tierra. Yo no sé en qué país están, yo no sé los nombres de ellos, nunca me han dicho, solamente nos comunicamos a través de internet y me dicen de que están viendo las enseñanzas nuestras también. Este es el medio, esta es la forma de poderlo hacer. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de cómo, porque Jesús habla del desarrollo de la ciencia y demás. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, y vamos a ver de qué forma también eso ha ayudado al desarrollo de la iglesia. Otra vez, las pestes y las epidemias no las podemos dejar atrás, porque la mayoría de ellas se han desarrollado también en los últimos 100 años. Es posible que veamos todavía muchas más epidemias. Yo estaba leyendo, aún preparando esta clase, estaba leyendo algunos artículos allí en internet, donde la Organización Mundial de la Salud también recomienda a la gente a que se equipe o que se eduque acerca de cómo enfrentar
la próxima epidemia. Es decir, ellos piensan de que viene otra epidemia o pandemia. Y no lo dudo, porque acuérdate, el diablo, Satanás, está detrás de todo esto y él va a querer acabar con todo lo que sea posible, sobre todo aquello que tenga que ver con Dios y con la iglesia y con los cristianos y con la fe. Tú y yo estamos como el blanco allí de Satanás en esto, pero vamos a ser al final victoriosos. Esto es lo que ha mostrado también la epidemia, de que hay siempre una iglesia, un remanente fiel, fuerte, dependiente de Dios, que está regresando a la iglesia, que está interesado en continuar este ministerio. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo vamos a seguir haciendo. Este ministerio de enseñanza bíblica por internet es lo que Dios ha puesto en mis manos hace ya muchos años. Nosotros empezamos a transmitir aquí en YouTube a mediados del año, quizás desde la primera década, es decir, ya hace más de como unos 15 años, por allá por el 2005, 2006, 2008, fue cuando se instaló oficialmente Entre Páginas de la Biblia, y desde entonces venimos no solamente a través de YouTube, también a través de Vimeo y otros canales que nosotros transmitimos enseñanzas bíblicas. Así que gracias otra vez por estar en contacto con nosotros. La próxima semana o la próxima clase vamos a continuar entonces con algunos de estas señales muy importantes que el Señor nos da. Espero que tú te conectes con nosotros. Recuerda darle like allí a este video. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Le puedes presionar en la campanita para que recibas también una notificación cada vez que nosotros subamos una enseñanza de esta serie aquí en el canal de Entre Páginas de la Biblia. Una vez más, gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima enseñanza aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.